Esta epístola fue escrita a hebreos creyentes, a hebreos cristianos, porque se dirige a ellos diciendo hermanos santos, déjenme poner mi Biblia allí. Y la carta a los hebreos creemos que fue escrita por el apóstol Pablo. Y el tema principal de esta carta es a los hebreos que salieron del judaísmo, es enseñándoles que Cristo es mejor, que Cristo es mejor que la ley, que Cristo es mejor que su religión que tenían, que Cristo es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, que Cristo es mejor que Moisés. Y mire que eso para un judío podía ser interpretado como blasfemia. Pero Pablo tenía la doctrina, la palabra de Dios para probar que Cristo era toda la ley cumplida en un hombre, en el Hijo de Dios, que vino a cumplir con la ley, no a abrogar la ley. Y lo voy a leer nuevamente y sígame con su vista. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Qué tremenda declaración. Hay otro versículo que dice que estamos fundados sobre la doctrina, la fe de los apóstoles, pero los apóstoles tenían su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Y en realidad el apóstol y el sumo sacerdote, por eso no tenemos sacerdotes, porque Cristo es el sumo sacerdote del cristiano, es Jesús, es Cristo. Amén. No tenemos nuestra fe puesta en una nueva religión o nueva doctrina de hombres, ni tampoco vemos hacia atrás a una religión muerta que no puede salvar, sino en la persona de Cristo. En Él se cumple todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, sabemos que la Biblia dice que Moisés fue fiel, cumplió su ministerio, fue fiel en toda la casa de Dios. Pero dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y dice, el que hizo la casa fue Dios y Cristo es Dios. Entonces es digno de mayor gloria que Moisés, que era un siervo. Últimamente eso fue lo que fue, un siervo. Pero Jesús es el que hizo a su pueblo, el que salva a su pueblo, el que hizo la casa. Y dice, es mayor honra que la casa, el que la hizo. Versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Lo repite. No estoy hablando mal de Moisés, está diciéndole a Pablo a los hebreos. Fue fiel en la casa de Dios. Gracias a Dios por Moisés. Qué tremendo siervo de Dios. Dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, dice el versículo 6, Cristo como hijo sobre su casa, porque es el Hijo de Dios, pero Él es Dios, quien hizo todas las cosas. Dice, como hijo sobre su casa, y luego mire lo que dice, la cual casa somos, ¿qué? Nosotros, los cristianos, los creyentes, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces ese es el versículo clave. Cristo dice, sobre su casa, la cual somos nosotros. Nosotros somos la casa de Cristo. La palabra casa en la Biblia quiere decir, implica o significa familia. Entonces nosotros somos la familia de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Es cierto que Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Y es cierto que en 1 Timoteo 2:15 dice, la Biblia dice claramente que la casa de Dios es la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios. Eso da legitimidad al cristianismo, que no somos menos o inferiores que el pueblo de Israel, sino que somos coherederos. Somos conciudadanos.
somos pueblo de Dios y somos la casa de Dios. Eso nos pone iguales, de que ahora podemos nosotros saber que somos el pueblo de Dios. En Cristo, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos la casa de Dios. Pero aquí se menciona casa de Cristo, un término distintivo, da una distinción. La palabra distintiva en el diccionario quiere decir, da la siguiente definición: diferente a las demás, una que resalta y se distingue o se identifica claramente. Y dice también esto el diccionario: marcada claramente con una señal. Entonces nosotros somos una casa distintiva, los cristianos. Una casa diferente a las demás, una familia diferente a las demás. Y tenemos varias señales. Ahorita voy a hablar acerca de eso. La vida del cristiano es diferente. Debe ser diferente. Distintiva. También el hogar cristiano debe ser diferente, distinto a los demás hogares. Quiero que vamos a ver a 3 casas mencionadas en la Biblia. Casas distintivas o marcadas con una señal. Y si alguno está diciendo: pastor, ¿qué no predicó esto antes? Sí, hace 12 años atrás. En el año 2011 prediqué, no completamente exacto, así como está, pero, ¿sabe? Me lo encontré. Y cómo el Señor me habló con este mensaje, y me habló otra vez ahora que lo volví a leer, y dije: necesito compartirlo con mis hermanos otra vez. Y para algunos, la gran mayoría creo de ustedes, esta es la primera vez que lo va a escuchar. Pero quiero hablarle de 3 casas distintivas o marcadas con una señal. La primera era la casa de los redimidos por la sangre del Cordero. Mire allá en Éxodo capítulo 12 versículo 1. Éxodo capítulo 12 versículo 1. Éxodo 12, 1. ¿Ya lo encontró? Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Síganme con su vista. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los postes de las casas que sostenían las casas, el dintel era esa columna horizontal que sostenía el peso del techo de esa estructura. Y dice: quiero que lo pongas en los postes y en el dintel de la casa, la sangre de ese cordero. Mire, brínquese al versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será, ¿por qué dice? Amén. Por señal en las casas donde vosotros estéis. Y mire lo que dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa palabra pasaré, de ahí viene la palabra Pascua. Y pasaré de vosotros, pasaré por encima de vosotros, es lo que estaba diciendo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Usted conoce la historia.
Después de esa plaga murieron todos los primogénitos de las familias de Egipto y Faraón fue quebrantado y finalmente dejó salir al pueblo de Israel. La última de las plagas que Dios envió a Egipto. Y esta era la primera de las festividades o fiestas que iban a observar los judíos perpetuamente, la Pascua. Dice el versículo 21, regrese a Éxodo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel, los dos postes, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. De ahí viene la fiesta de la Pascua. De todas las festividades religiosas instituidas para el pueblo de Israel, esta era la principal y la fundamental, oiga bien, que los distinguiría de todos los otros pueblos del mundo entero. Porque Israel era un pueblo, habría de ser un pueblo redimido de la esclavitud de Egipto. La Pascua significa pasar por encima o pasar por alto. Esta era una festividad anual simbólica o figura de aquel Mesías que habría de venir un día para darles verdadera redención. Por eso en Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús al principio de su ministerio venir por el río Jordán, le dijo al pueblo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua se cumplió con Cristo. Y bien dice otros versículos en el Nuevo Testamento, como Romanos 3, 24, 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Hechos 17:30, Pablo predicando dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cristo es ese Cordero de Dios que fue inmolado para redimirnos de nuestros pecados. Primera a los Corintios 5:7, Pablo escribiéndole a los corintios les dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, porque la levadura en la Biblia es un tipo, una figura del pecado. Dice: como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bien clarito, Cristo es el cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento, de todas las leyes ceremoniales de los judíos. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo aquel que pone su fe en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, la sangre de Cristo es aplicada a su vida, a su corazón, así como esos judíos aplicaron la sangre a esos postes y al dintel de sus casas. La sangre de Cristo es aplicada a la vida de la persona y recibe en el momento perdón de pecados
y el regalo de la vida eterna. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en comunión como Él está en comunión, tenemos comunión, andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice 2 versículos después, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa casa de cada judío y su familia que celebraría la Pascua anualmente era algo que lo distinguiría como el pueblo de Dios. Un pueblo redimido por sangre. Hermano, hermana, ¿está su vida marcada con la sangre del Cordero de Dios? Querido visitante, ¿está tu vida marcada con la sangre del Cordero de Dios? A propósito, la salvación es un asunto familiar. No nada más deberíamos estar conformes con yo ya soy salvo. ¿Se acuerdan el carcelero en Filipos que le preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puede alguien ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted tiene un familiar que no es salvo, no se canse de hablarle de Cristo, no se canse de invitarlo a la iglesia, no se canse de orar por él, porque Cristo quiere salvar toda su casa, toda su familia. La salvación es para toda su familia y para su descendencia. Amén. Entonces la primera casa es la casa marcada con la señal de la sangre de la redención. Marca una casa que fue redimida por la sangre del Cordero. La segunda casa que quiero enseñarles está en Deuteronomio 6. Vaya ahí conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Esta casa era la casa de los hijos obedientes, que vivían de acuerdo a los principios y mandamientos en la palabra de Dios. Cuando el Señor sacó a su pueblo de y los introdujo a la tierra prometida, allí se iban a encontrar en otros pueblos. Y el Señor dijo, yo quiero que la casa de cada familia de mi pueblo tenga esta marca, tengan esta señal. Mire conmigo Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Ya lo encontró? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ve, los pueblos que habitaban entre ellos en la tierra, en Canaán, eran pueblos idólatras, politeístas, creían en muchos dioses. Pero Dios comienza diciendo, no, el pueblo de Dios cree en un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios, y es el Dios de la Biblia, el creador de todo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces dice, ustedes van a ser distintos en que van a ser monoteístas. O sea, van a creer en un solo Dios. El Dios que creó todo el cielo, toda la tierra, que los creó a ustedes, el que los sacó de Egipto. Nada más hay un Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9, mire lo que dice. Y las escribirás ¿en dónde? En los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire el versículo 20, brínquese al versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá
para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esta casa, oiga bien, estaba marcada con la palabra de Dios. Era una casa que señalaba a otros, distintiva, que señalaba a otros que ahí había una familia que vivían de acuerdo a los principios y mandamientos en la palabra de Dios. Muy diferente a los pueblos que los rodeaban. ¿Sí me está siguiendo? Esta casa, este hogar era distintivo porque primeramente ponían la palabra de Dios por encima de sus corazones. Dios les dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón, oiga bien, es el asiento de nuestro intelecto, de cómo pensamos. Pensamos con el intelecto. El corazón, cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando, refiriéndose al asiento de nuestro intelecto, al asiento de nuestros sentimientos. El corazón es con el que sentimos. Y también el corazón es el asiento de nuestra voluntad. Con el corazón es que decidimos. ¿Sí me está siguiendo? Y es por eso que la palabra de Dios debía estar por encima de sus corazones, porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cristiano, tenga mucho cuidado con andar siguiendo su corazón. Young person, be careful with this fad of following your heart. No andes siguiendo tu corazón. Eso es lo que el mundo te dice. Así vive el mundo. El mundo sigue su corazón. Sigue lo que sus sentimientos les dicen. Hacen su propia voluntad. Piensan como ellos, tienen sus propias ideas de cómo vivir. Pero el cristiano no. El cristiano, el pueblo de Dios, debía de vivir con esta palabra sobre su corazón. ¿Sí me está siguiendo? No se trague esa mentira que se está propagando y promoviendo en el mundo. Primera de Juan 3:18 dice: mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios quiere y merece ser el dueño de tu corazón. Voy a repetir eso, joven, señorita. Dios quiere y merece ser el dueño de tu corazón, y nadie más. Nobody else should own your heart, should have your heart. Nadie más debería tener tu corazón más que Dios. Esta casa, este hogar, tenían que poner la palabra de Dios por encima de sus corazones. Tenían que repetírsela a sus hijos, hablar de ella, de la palabra de Dios, estando en casa, por el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Por qué? Para que sus hijos y después de ellos sus nietos no se olvidaran de Dios y de su palabra. Dios les encargó que repitieran estas palabras a sus hijos. Los hijos, queridos hermanos, son como saetas, como flechas. Las vamos a lanzar, van a dejarnos, ellos van a seguir su vida. Ellos son la siguiente generación. ¿Quieres saber por qué han decaído los valores y la moralidad y el temor de Dios en nuestra sociedad? Porque las generaciones anteriores dejaron de inculcar valores y principios morales bíblicos a sus hijos. Cuando los padres le aflojamos, los hijos van a alejarse de Dios por naturaleza. ¿Sabe por qué existe la posibilidad? Y algunos dirán, y yo lo he dicho también, la probabilidad que muchos de nuestros hijos se aparten y hasta se olviden de nuestro Dios, si no somos diligentes en repetirles la palabra de Dios. De marcar nuestros hogares con la palabra de Dios. Dije que la razón que les dije que este mensaje lo prediqué hace 12 años es porque hace 12 años había muchachitos en nuestra iglesia y le estaba predicando esto a sus padres,
Y le estaba diciendo, hermano, que la Biblia sea real en tu casa. Léesela a tus hijos, enseña a tus hijos, vívela delante de tus hijos, para que no se vayan a apartar de los caminos del Señor. Y mire que se ha cumplido. En 12 cortos años. Muchos de esos niños que estaban en nuestra iglesia tenía un promedio doble de grande que es ahorita. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que en el año 2013, 2014 nuestra iglesia estaba teniendo un promedio de 240 semanalmente? 100 más de lo que tenemos ahorita. Ustedes no son los primeros que han oído estas verdades. Otros las escucharon, pero ¿sabe lo que hicieron? Les entró por aquí y les salió por allá. Por acá. Y Dios sabe por qué le estaba diciendo a su pueblo: hey, estas palabras que yo te mando hoy deben ser reales en tu vida. Debes leérselas a tus hijos. Debes de caminar a la luz de ella. Debes de enseñarles a vivir con la palabra de Dios. Que tu casa sea marcada con la palabra de Dios. Para que tus hijos un día no se vayan a olvidar de Dios. No vayan a dejar a Dios. ¿Sí me está siguiendo? Regrese a Deuteronomio 6, versículo 8. Le dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? Bueno, el judío, ¿verdad? Eran ritos judíos, pero aquí hay un principio. La palabra tenían que hacer memoria o conmemoración al traerlas con ellos todo el tiempo, o sea, a la mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? En tu mano o a la mano, memorizar las escrituras. El pueblo de Dios es diferente porque guarda la palabra de Dios en su corazón, la memoriza. Eso no hacíamos en la religión. Usted me puede decir que antes de ser cristiano usted memorizaba las escrituras. Eso lo aprendimos en los caminos del Señor. Dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay valor, es un principio bíblico esto de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso quiere decir, memorízala. ¿Cuántos versículos se ha memorizado usted este año ya? ¿Uno aunque sea? Digo, nos memorizamos números de teléfono, nos memorizamos otras cosas, contraseñas. Para esta aplicación, para aquella aplicación, para la cuenta bancaria, para esto, para eso. Si guardamos muchas cosas. ¿Cuál fue el último versículo que usted se guardó en su corazón, que se aprendió de memoria? Dice: es que debes de traer la Biblia a la mano. El judío literalmente la tenía que traer escrita aquí, en unos rollitos y aquí colgadas. Por eso ve a estos judíos ortodoxos, los ve con estas cositas aquí colgadas. Son versículos de la Biblia que traen ahí, para que no se te olvide. Es lo que estaba diciendo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo práctico, cómo se interpreta el día de hoy, cómo se vive eso el día de hoy. Es aquí. En tus ojos, o sea, aquí en tu mente, a la mano, o sea, que te lo sepas cuando más lo necesites. ¿Se acuerda cuando vino el Señor Jesucristo y tentó a Jesucristo? ¿Cómo le contestó el Señor Jesucristo? Cada vez: escrito está, escrito está, escrito está. Así es. Y dice la Biblia que así es como se resiste al diablo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cristianos caen en tentación, en pecado? Porque no tienen la palabra de Dios a la mano para recordarse esas promesas de Dios, esas advertencias de Dios, para no caer en tentación. Cuando el diablo anda queriendo tentar, ahí es valioso los versículos que te has aprendido. Para repetirlos en tu mente, para acordarte, para tenerlos a la mano. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Dice el versículo 9 en Deuteronomio 6: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este hogar, esta casa, tenían que marcar su casa físicamente para que la palabra de Dios estuviera visible por dentro y fuera de la casa como identificación. La casa, cada casa y hogar judío había de ser distintivo porque tenía marcas o señales de la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿es su vida y su hogar marcado con la palabra de Dios?
Alguien dijo, tristemente muchos cristianos marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marcan a ellos. Por eso estoy tratando de promover, hermano, pase diario, tiempo diario en la palabra de Dios. Aunque sea unos 3, 4, 5 minutitos, pero lea una porción de la Escritura, lea el devocional, agarre un versículo y trate de memorizarlo, que la Biblia lo marque a usted. La tercera y última casa, mire Deuteronomio 15. El libro de Deuteronomio significa la ley por segunda vez y empieza a darles la ley de Moisés por segunda vez, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos a su pueblo, porque eran un pueblo que habían de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y llega al capítulo 15, esto es justo antes de entrar a la tierra prometida, unas últimas instrucciones que le estaba dando Moisés a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Está ahí, hermano? Dice Deuteronomio 15, versículo 12. Y vamos a leer del 12 al 17. ¿Ya lo encontró? Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. El judío tenía el año de reposo. Tenían el día de reposo, también tenía el año de reposo. Entonces era cada 7 años. Dice, en ese séptimo año, si un hermano se vendiere a ti. Mire, en aquel entonces había gente que tenía y gente que no tenía. Había gente que tenía tierras, que tenía a una heredad que se le había dejado, y había gente pobre que no tenía nada. Y entonces no tenían una manera de sobrevivir, de alimentarse, de tener un techo sobre sus cabezas. Y literalmente se vendían como esclavos a un prójimo, a un familiar. Yo voy a ser tu siervo, pero me mantienes, me das de comer para que tenga mi familia y yo que cómo vivir. Y literalmente se vendían a sí mismos como esclavos. También, si alguien tenía una deuda que no podía pagar, lo vendían para ser esclavo y que pagara esa deuda de esa manera. Así era en aquellos entonces. Entonces aquí le dice al pueblo, a su pueblo, le dice Dios, no vas a ser abusivo, no vas a ser aprovechado, no vas a explotar a uno de tus hermanos judíos. Yo no quiero eso tampoco. Entonces les dicen en el versículo 12, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. No te debe nada, lo dejarás ir. Pero no solo así, versículo 13, y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Los otros pueblos, hermanos paganos, ellos tenían también esclavos, pero ellos explotaban a sus esclavos hasta que morían. El esclavo no tenía ningún derecho, pero Dios le dice a su pueblo, no, ustedes no. Tú vas a tener misericordia. Es más, vas a ser bueno con tu siervo. Y ya que cumpla los 6 años de servicio, le vas a dar libertad. No va a ser perpetuamente tu siervo. Y no lo vas a mandar con las manos vacías. Le vas a dar liberalmente de lo que Dios te ha bendecido. Le vas a dar para que se vaya con algo después de haberte servido por 6 años. Y versículo 15 le dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. ¿Sabe que Dios tiene derecho de mandarnos en todas las áreas de nuestra vida? Hasta en qué haces con tu dinero. ¿En qué gastas tu dinero? ¿Qué haces con tu tiempo? Porque la Biblia dice que le pertenecemos a Él, que Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. ¿Sabe qué eso significa, Señor? Significa amo, dueño. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo, hipócritas, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os mando. Si yo soy Señor, si yo soy tu amo, deberías de hacer lo que te pido. ¿Y cómo se chotea hoy en día ese nombre, no? Señor. Ay, Señor.
Ay, Señor. Y yo creo que Dios desde el cielo mira a muchos que dicen, ay, Señor, para todo. Dice, no seas hipócrita, porque me llamas Señor y tú haces lo que se te da tu regalada gana. Nunca me pides mi parecer, nunca te interesas por saber cuál es mi voluntad. Y me llamas Señor, es una contradicción. Porque Señor, si usted le dice Señor a su Salvador Jesucristo, usted le está diciendo, eres mi dueño, eres mi amo. Señor, mándame, yo te obedezco. Eso es lo que implica la palabra. Amén. Entonces Dios dice, yo te saqué de la esclavitud, ¿te acuerdas? Entonces por eso yo te mando que hagas así con tus siervos. Versículo 16. Si él te dijere, o sea, si tu siervo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. Esa lesna era un instrumento de hierro con una punta para agujerar, como los que usan los zapateros para agujerar la piel, la baqueta de una bota, de un zapato, para hacerle un hoyo. Fíjese la instrucción de Dios. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Le vas a decir, a ver, ven, ponte aquí pues. ¿Quieres quedarte conmigo? ¿No te quieres ir? ¿Estás seguro? Sí, no me quiero ir. Quiero seguir viviendo contigo. Quiero seguir sirviéndote. Ya no porque tengo, sino porque me ha ido bien contigo. Le ha ido bien a mi familia y porque te amo. Amén. No te quiero dejar. Ok, vamos a hacer esto. Pon tu oreja aquí. Y ponía la oreja ahí contra la puerta. Y tomaba esa lesna y le agujeraba la oreja. Una lesna caliente. Y le hacía un hoyito en la oreja y eso quedaba la puerta marcada con ese pedacito de piel con ceniza. ¿Sí me está siguiendo? Dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo ¿para qué? Siempre. Para siempre. Así también harás a tu criada. Dice, continúa, bueno, ya no sigamos leyendo, nada más hasta ahí. Oiga bien, esta era la casa cuya puerta estaba marcada con una marca muy distintiva. Solo los judíos que conocían las leyes de Dios, al pasar, todo el mundo lo miraba y decía, pues a saber por qué eso está ahí. Pero los judíos sabían lo que representaba, porque conocían la ley de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Un círculo o mancha de piel con ceniza, atestiguando, oiga bien, que allí vivía un siervo que amaba a su señor, a su amo. Que allí había un amo, un señor, que se había ganado el amor y la fidelidad de su siervo y su familia. Y esa casa estaba marcada también, con una marca muy distintiva. 3 casas, queridos hermanos, con marcas muy distintivas en sus puertas y en sus postes. La primera casa marcada con manchas de sangre rociada en los dinteles y en los postes de la casa, que implicaban redención, que decían, atestiguaban, aquí hay un hogar redimido por la sangre. La segunda casa era una casa marcada con porciones de la palabra de Dios en sus postes y en sus puertas, lo cual indicaba obediencia. Y la tercera casa era marcada con piel y cenizas, que significan rendimiento y servicio voluntario. Cada una de estas 3 casas tenía y daba un mensaje muy distintivo. La primera casa, pongan atención, no se pierda esto. La primera casa decía, soy salvo por la sangre del Cordero. La segunda casa decía, soy obediente y sumiso a la palabra, a la voluntad de Dios. Y la tercera casa decía, estoy contento, satisfecho con aquel
a quien pertenezco. Hay un canto que cantamos, y mi papá cantaba también, y me encantaba cuando se paraba aquí a cantarlo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Pablo escribió a los filipenses, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabía, hermano, hermana, que nuestros cuerpos, nuestras vidas son un tabernáculo? Son una habitación, una morada, una casa. Dice 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es una referencia al cuerpo del cristiano. Así es. Yo le pregunto, querido hermano, cuando gente pasa por su casa, cuando pasa por delante de usted y lo miran a usted, declara su vida distintivamente: soy salvo, redimido por la sangre de mi Cristo. Soy obediente, sumiso a la voluntad de Dios para mi vida. Estoy contento, satisfecho con Cristo, a quien le pertenezco. No estoy aquí a la fuerza. No es que me obligan a vivir de esta manera. Es que yo quiero de voluntad servir a mi Señor, porque Él se ganó mi corazón y soy su siervo para siempre. No a la fuerza, porque yo quiero y estoy feliz. Me estaba acordando de un himno para los que sirven, hermanos, en el ministerio, que dice: soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamiento y amor en servir a mi Señor. Amén. En servir a mi Señor, en servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Jesús. Amén. Pablo le escribió a los corintios y les dijo: nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe? La gente cuando habla con nosotros, cuando nos mira, debería de ver estas marcas en nuestra habitación. Primero, que usted y yo somos redimidos por la sangre de Cristo. Yo soy de Él, soy salvo, yo voy al cielo. Que otros sepan, soy diferente porque soy redimido. Soy diferente porque sí, esto guía mi vida. Estoy sujeto a la voluntad de Dios. Vivo de acuerdo a principios bíblicos, no como el resto del mundo vive, sino como Dios manda. Y lo hago no a la fuerza, no porque me obligan, sino porque yo quiero. Porque yo ya le dije al Señor, ya le entregué al Señor mi vida, le dije: haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Yo te pertenezco a ti. Yo creo que cada cristiano, eso debería de ser su meta, que su casa, que su vida fuera distintiva, que estuviera marcada. Vamos a orar todos.